Félix García Morillón, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos con lo que hay. Vamos a contarle cosas a nuestra audiencia. Y Ujú. teníamos un sumario un tanto largo y a la vez disperso. Y yo me quedo con un tema que me parece interesante porque se refiere a una revista, en principio, en la que tú colaboras o de la que tú formas parte, Economistas sin Fronteras, que a la vez es la revista de un grupo que se llama así. ¿Es correcto? ¿Estoy presentándolo Bueno, bien? pues yo no, yo Economistas Sin Fronteras no conozco a varias personas ahí. Yo no colaboro con esa revista, alguna vez he Vale, colaborado con ellos indirectamente, pero sí que el que hace este número, este dossier, sí, Economistas Sin Fronteras publica dosieres muy interesantes cada cierto tiempo, son de acceso gratuito. sí, Y este último, el dossier, tiene como título un tema interesante, que es el de la digitalización, ¿no?, de la vale, economía. Sociedad vale, digital reconstruyendo expectativas. Y en este contexto, él, el que hace el coordinador del número, que tiene un artículo inicial de presentación global, que te hace una presentación de eso, global, y tiene un artículo al final, pues es Ignacio Muro Benayas, que ese sí es presidente de un grupo del que yo formo parte, además, junto con él y otros tres somos socios fundadores, que se llama, lo he comentado creo que alguna vez, la Plataforma por la Democracia Económica. bien, pues Intenta potenciar eso. vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre ese artículo, pero como tú decías, Economistas sin Fronteras es una organización no gubernamental de desarrollo, está fundada en 1997, su ámbito es el universitario. Actualmente integra personas interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible. Esa es su presentación. En Economistas sin Fronteras dicen que creemos necesario otro modelo de desarrollo que ponga a la economía al servicio del ser humano y no, como sucede en la actualidad, a millones de personas al servicio de la economía. Y después, en la presentación, nos vamos a acabar de nombrarlo tú, a tu compañero y amigo Ignacio Muro Benayas, que es miembro del patronato de Economistas sin Fronteras, es el presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, que hace precisamente la presentación de este número de la revista, que es accesible por todo el mundo. Puede acceder cualquiera. Sí, eso es de acceso gratuito, te metes, pones Economistas Sin Fronteras, te sale inmediatamente la página, están los monográficos, los dosieres se llama, Sí, tiene muchos, publica uno 3 o 4 al año, me parece. sí, Son gratuitos, son buenos, son muy muy buenos, buenos. Sí, ¿eh? Y sí. entonces, bueno, para el que le interese profundizar en estas cosas, es decir, otra cosa sea el problema que tenemos todos de, como lo llaman, infobesidad, ¿no? Es decir, el exceso de información que tenemos en estos momentos es espectacular, ¿no? Y Bien, pues como te decía esta mañana, esta mañana, en la mañana de ayer, cuando tú me enviabas este documento, esta revista, a través de las redes, te decía, hombre, pero ¿cómo me voy a leer yo 40 páginas? Pues, ¿cómo me voy a claro, leer yo 40 yo páginas? solo te pedía leer la introducción. Pues por eso, pues vamos Te a presenta un poco globalmente y entonces de alguna manera pues te haces una idea, ¿no? pues eso quería hacer contigo, que hicieras tú un resumen para nuestra audiencia, una puesta a punto y el que le interese más, por eso te preguntaba si podía acceder la gente a la revista, al dossier o a los dosieres, que los diferentes artículos que aquí aparecen, pues que lo pudiera leer con tranquilidad en su casa, porque obviamente no perdería el tiempo en ningún momento. Uh -huh. Y nos hablabas de este Ignacio Muro Benayas, que titula su artículo Sociedad Digital reconstruyendo expectativas, y podías contar un poco, porque él hace la introducción a todo este número de la revista y un poco es un resumen de todo lo que tratan, los diferentes artículos que hay y las diferentes exposiciones de temas. Como estabas haciéndolo ya, te he cortado un poco No, no pasa nada, no para pasa nada. situarnos. Vamos. De entrada, llamo la atención un detalle curioso que cada vez va siendo más frecuente, pero no es demasiado frecuente,
es que el número en concreto, que tiene en total 2, 4, 6, 7 artículos, Sí, hay 4 mujeres y 3 hombres al final. Es decir, es infrecuente, cada vez es más frecuente encontrarte con 50-50, ¿no? Cierta sí, paridad. sí, Pero sigue siendo un problema porque lo del techo de cristal efectivo funciona. Es complejo, ya sabes tú que Wikipedia y Internet, las mujeres participan menos. Es decir, nadie sabe exactamente por qué, pero es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención. En cualquier caso, lo que hace la reflexión en el número es una reflexión respecto a que, como tú, eso sí lo sabéis, tú y lo saben los que nos escuchan, el programa de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia, ¿no? Tras el colapso de la pandemia, se llama Next Generation, la nueva generación, ¿no? sí, Y entonces es la transformación verde y digital. sí, Las dos señor. claves que pone para todo lo que hay que hacer tiene que ser verde y tiene que ser digital, ¿no? Bien, como declaración de intenciones a todos nos parece muy bien. Lo que pasa es que es la parte de lo que tiene de interés el número, que la gente puede ojear aspectos concretos de los diferentes artículos que podemos mencionar, ¿no? Pero es, bueno, la transformación digital, la revolución digital lleva ya años, ¿eh? Sí, eso hace notar, es decir, llevamos décadas con esto. Muchos años. Sí, Y de hecho ya ha transformado profundamente todo el sistema de trabajo, todo el sistema de producción. Incluso leía otro artículo de Varoufakis, el griego famoso, ¿no? Llamando la atención sobre que está renaciendo, no se sabe si un nuevo tipo de capitalismo, él lo llama un feudalismo tecnológico. sí, Está renaciendo una sociedad feudal, dice él, tecnológica. El capitalismo sustituyó una sociedad feudal y estamental y ahora está siendo sustituido por una, dice Varoufakis, ¿no? Entonces, eso ya está en marcha. En ese sentido, la Unión Europea queda bien, pero no es especialmente innovador, ¿no? Y además, y la pasaría mismo con lo verde, ¿no? En estos momentos tú bien sabes igualmente que yo, y los que nos escuchan, que lo verde están invirtiendo dinero a expuertas, ¿no? Y además están invirtiendo las grandes firmas en este país, de Naturgy y toda esta gente, ¿no? Las hidroeléctricas, ¿no? mm, O las eléctricas. Están invirtiendo mucho dinero en las energías verdes, en las energías sostenibles, en todo lo que tú quieras, ¿no? Y de alguna manera todo eso está en funcionamiento. El problema es cómo eso está ya condicionando y hasta qué punto realmente vamos a correr un riesgo parecido al que se corrió en el 2008-2010, en el cual al final lograron un modelo en virtud del cual la crisis provocada por una banca desbocada ¿eh? La pagaron los que se veían obligados a pedir préstamo, ¿no? Y en este momento podemos encontrarnos lo mismo, que la nueva crisis en la que algo tiene que ver, o no tiene que ver, pero indirectamente podría, ¿no? Va a hacerse recurriendo a cuestiones que ya están en marcha y por lo visto hasta ahora, pues no está claro, ¿no? No está claro. De hecho, yo en estos momentos creo que, aunque sigue gozando de cierta aceptación, sigue gozando el mito tecnológico, el transhumanismo, la robótica, la inteligencia artificial, como algo que va a conseguir mejorar todo lo que nos rodea, pues yo creo que cada vez tiene menos fieles esa secta religiosa, pseudo religiosa, ¿no? mm. Porque casi es una secta, ¿no? Los de Kurzweil y toda esta gente, que el cordero ese ya está un poco más fuera porque se pasó 7 pueblos, pero Kurzweil, la Universidad de la Singularidad, pues siguen teniendo mucha audiencia y la gente puede seguir creyendo que la digitalización de alguna manera va a ayudar cuando el reverdecimiento del crecimiento y la digitalización están demostrando que se puede crecer en PIB y se puede hacer cosas, pero no mejorar
realmente los riesgos graves medioambientales y los riesgos graves, los dos más graves que hay en estos momentos, ¿no? Desde mi punto de vista, y no sé si tú lo compartes, yo creo que casi todos lo compartimos, incluso los que no están de acuerdo con nosotros, ¿no? Que son el medioambiental. Sí. Y el segundo es la desigualdad creciente. Es decir, la gente es consciente de que la desigualdad está empezando a ser insoportable. Es decir, al final la crisis la ha pagado quien la tiene que pagar, como siempre, ¿no? Y digo esto con cierto pesimismo, aunque también es cierto que algo ha progresado la humanidad, pero esta en concreto lo han sufrido y lo están sufriendo y lo van a seguir sufriendo los sectores de la población más débiles, ¿no? Tú sigues las vacunaciones y obviamente los países más pobres pues no tienen vacunas. Y me refiero, el caso de África es curioso que como se ha librado realmente de una pandemia cruel, si tú te fijas en los mapas, África es subsahariana, ¿no? Sí. Incluso la del norte de África también. No ha tenido en ningún momento el mapa en rojo, nunca. No sé si algo en Sudáfrica, una parte. Nadie ha tenido en rojo, más bien está en verde. Ahí no ha habido un problema excesivo. Hay explicaciones variadas, pero sí que es cierto que en las economías más ricas y en América, ahí los países como Perú, Colombia, Ecuador, ahí sí que han pagado los de abajo, pero en condiciones, es decir, Sí, no, sí, ahí no hay vacunas, pues sí. no consiguen tener vacunas suficientes para la población, que como hemos visto en España, bueno, y en Europa, pues al final parece que la enfermedad va a seguir, pero bajo control. Es lo que ha dicho el de Inglaterra, no sé si lo has escuchado, ¿no? Sí, Johnson ha dicho que va a ser una especie de gripe Constante, constante que y que habrá hay que que seguir vacunarse. trabajando todos y estarán enfermos un porcentaje. Mm. Y se ha acabado. Es decir, hemos protegido sobre todo con vacunas, y no sabemos hasta qué punto, a los más sensibles, otros se han muerto directamente, hay una especie de poda de la parte de la población más susceptible de morirse. Entonces, la economía digital y la economía verde, pues no parece que en estos momentos sean una solución, ¿no? Por ejemplo, hay algunas ideas mitos en los artículos que comentan, es decir, este transhumanismo, el reino de los algoritmos, ¿no? El reino de los algoritmos, de pronto parece que los algoritmos son mejores que los seres humanos y más confiables. Es decir, están empezando a estar presentes en cantidad de sitios. Los algoritmos, sabes que es un procedimiento lógico-matemático para tomar decisiones en modo de árbol, ¿no? Va haciendo alternativas entre esto y esto es esto, entonces esto. Y al final llegas a soluciones. Y se está aplicando en diagnósticos médicos, en gabinetes de abogados, pero bueno, al final ya empieza a haber evidencia abundante en el sentido, y ha estallado muy concretamente en dos sitios muy diferentes. El que más claramente ha estallado es en lo de poner freno al reconocimiento facial. Porque de pronto la gente se ha dado cuenta que los algoritmos tienen sesgos provocados por la gente que hace los algoritmos. Vale. Sesgos tenemos todos. Y entonces, si tú el algoritmo, los sesgos se caracterizan normalmente porque no nos damos cuenta de que los tenemos. La tendencia, por ejemplo, a que este está acertado porque piensa como yo, lo de siempre, ¿no? El que piensa como yo dice lo correcto y el que piensa distinto que yo, que está equivocado. Es un sesgo de autoafirmación, ¿no? O el sesgo de los míos y los otros, ¿no? Son sesgos. Nos surgen espontáneamente, ¿no? Pero al final, en definitiva, no son válidos, ¿no? Y si tú haces algoritmos que tengan sesgos, confías en los algoritmos y en el tema del reconocimiento facial la gente ha dicho, bueno, esto va a ser que no, va a ser que no. Al final va a ser que eso es una reflexión filosófica, que el rostro no es lo mismo que la cara, y que identificar por la cara, por los rasgos faciales, se puede perder la sensibilidad
que tiene el reconocimiento del rostro. No sé si... Sí, explícate un poco más, explícate un poco más. Hay una diferencia que es clásica. La mirada no son los ojos. Vale, a Y ver. a las personas las reconocemos por su mirada, no por sus ojos. Es decir, si tú piensas en gente, es más fácil que tengas una idea clara de su mirada y de lo que su mirada trasluce, de acuerdo con el recuerdo, la frase famosa de los ojos del espejo del alma, ¿no? Sí. La mirada te dice mucho, más que el color de los ojos. O sea, tú puedes acordarte de la mirada de una persona a la que conoces y le preguntas, oye, ¿de qué color son sus ojos? Y dices, no, pues no me he fijado nunca. No sé si... Sí, sí, sí. La cara, el rostro es algo más rico que una cara, Sí. que unos rasgos faciales. Y por eso algunos de la ética dicen lo importante es recuperar el rostro del otro. Ver a una persona cuando la miras. No una cara simplemente. Delante de ti hay una persona que tiene sentimientos, tiene problemas, sufre, disfruta, lo que quiera. Y eso de alguna manera lo detectas, ¿no? Sí. A eso me refiero. Entonces la gente dice, oiga, va a ser que no. Y luego, claro, viene la otra parte, en donde se ha frenado bastante lo de, bueno, está avanzando, ya veremos, pero con mucho más cuidado, ya no prometen el oro y el moro rápidamente, lo de la conducción de coches automática. ¿No? Tú le pones algoritmos, pero claro, en situaciones dramáticas, no ya la que he comentado una vez aquí, el algoritmo siempre es mejor matar a uno que a tres. Si el uno es el que conduce, ¿qué va a hacer el coche? Y los tres son los que están en la carretera, ¿qué hace el coche? ¿Mata al uno? ¿O le pones una cláusula al coche, mata siempre a uno por encima de tres, si ese uno no es el conductor? Podría decírselo, ¿no? Sí. Pero habría mucho conductor que aceptaría matarse antes de matar a tres, ¿o no? Puede ser, no lo sé, no me he visto en esa lo ha trance, habido pero constantemente ejemplos de ese tipo. Creo que sí. Sí, los hay. La gente reconoce que, oye, pues me ha tocado. Me ha tocado. Entonces no voy a matar a tres por uno. Entonces, pero claro, si te lo dice, firma usted en papel de que siempre que ocurra esto va, y dice, bueno, ya veremos, ¿no? Y luego en los algoritmos eso distinguen categorías de los tres: edad, sexo, color de piel, complexión. Metemos todo, que son, de alguna manera son los protocolos de las UBIs, ¿no? Evidentemente. Entonces, quiero decirte, la economía digital por ahí, pues no está claro, ¿no? Después, en el otro tema de la economía digital, respecto al trabajo, bueno, se han empezado a ver problemas muy serios, ¿no? No solo el escandaloso caso de Amazon, ¿no? Por ejemplo, de que ha generado un modelo de negocio brutal y lo único positivo que ha tenido es que ha conseguido que por primera vez en la historia haya un sindicato transnacional de trabajadores de Amazon. No sé en qué nivel está de cuajar y de tener eficacia, porque el modelo de explotación lo ha universalizado y además generando daños muy grandes en mucha gente, ¿no? Y además ejerciendo competencia desleal. Ya la gente, ya en Estados Unidos están, que solo intentan cuidar, bueno, en Europa también otra cosa, lo de la competencia, libre competencia, evitar el monopolio. Claro, Amazon tiene el poder porque tiene la información. Entonces, cuando detecta tendencias de compras, inmediatamente hace una marca blanca que la publicita Amazon mismo y la gente se compra la marca blanca, ¿no? Porque al final todos en una sociedad que ha identificado el consumo con la felicidad, pues se trata de consumir más al menor precio posible. Y si Amazon te ofrece un producto muy similar pero a un precio más barato, pues tú lo compras. Entonces, el poder que tiene Amazon hace que esto se oriente a una determinada línea. Más luego todo este rollo, que parece que lo están poniendo freno, pero el rollo de los falsos autónomos, ¿no? Entonces, y luego la digitalización del trabajo en casa. Bueno, de alguna manera el trabajo en casa no está tan claro, que ya está empezando a surgir los problemas del tecnoestrés, de la mayor dificultad de la conciliación entre trabajo y vida familiar cuando trabajas en casa con tu ordenador. Porque de pronto los horarios se pierden,
E incluso una cosa tan elemental, que siempre ha sido así, y creo que tú y yo lo hemos comentado en algún momento relacionado con el sindicalismo, el ver cara a cara a tus compañeros de trabajo, ¿no? Las personas que trabajan contigo en un mismo contexto, ¿no? Porque si no tienes oportunidad de hablar, muchos problemas, es decir, gran parte de las luchas sindicales se han basado en que los trabajadores compartían sus miserias y compartían sus sufrimientos por ser no solamente explotados, sino dominados, ¿no? Por tanto, la digitalización encima ha puesto sobre la mesa lo que llaman algunos el nuevo despotismo ilustrado, el que ya he hablado en alguna ocasión en este momento, la nueva física social, los pequeños estímulos, ¿no? Esto es la maquinaria para condicionar el comportamiento de la gente masivamente es enorme. Es enorme. Entonces, conseguir que la gente termine queriendo lo que tú quieres que quieran, ha alcanzado unos niveles importantes, ¿no? Y por otra parte, junto a eso, la capacidad de control está siendo desmesurada, ¿no? No sé qué me pasó a mí ayer, me paré y saqué una foto en un sitio y me dice, ya estuvo usted aquí el año pasado. El teléfono. Claro. Sí. Claro, te lo dice. O Sí, sea, sí, sí. a veces es entretenido, ¿no? Cuando te hacen un mapa de lo que ha viajado, dónde se está, pues jiji, qué gracia, ¿no? Pero dices, un momento, ayer me ofrecían un álbum de mi vida en Facebook y he dicho, pues mejor que no. No tengo interés en que, ya que me lo ofrezcan, me deja un poco de una especie de escalofrío en la espalda, ¿no? Y la posible narcisismo que yo encuentre o nostalgia viendo eso, no lo sé, no me convence, no sé a ti, ¿no? No me No, a mí convence. me ha pasado algo parecido. A mí me ofrecían mi mes de junio. Es decir, este ha sido tu mes de junio, Manolo. Lo puedes poner si te interesa. De momento solo lo puedes ver tú, ¿no? Y te ponían las cosas más bonitas según ellos que tú habías compartido, habías visto, habías estado durante el mes de junio. Es decir, saben exactamente todo lo que has hecho durante mucho tiempo. Bueno, eso es Bien, entonces, conclusión ya de qué es todo lo que va diciendo el número. Comento un poco por encima los títulos nada más de los temas que aborda. Al final, ¿qué va diciendo este número? Es decir, mire usted, si el rollo, no se alíen ustedes. Es decir, evidentemente, y esto ocurre desde que el ser humano es ser humano, el ser humano es ser humano porque es tecnológico y es un rasgo humano, tan natural como que los castores hagan presas, ¿no? Es que los seres humanos, oye, que hacemos no solo instrumentos, sino instrumentos con nuestros instrumentos. Hay una anécdota muy bonita de Margaret Mead, una famosa antropóloga, que alguien le preguntó que cómo se podía datar el origen más antiguo de un ser humano. Y dice, pues mire, está muy claro. En este momento, en lo más claro que tenemos, decía, no me acuerdo el dato exacto, 150.000 años. Y dice, ¿y por qué? Porque hay un fósil de un ser humano, vamos, de un espécimen más o menos humano, adulto, que tiene una pierna fracturada y la tiene curada. La pierna fracturada, que se ha fracturado igual a los 12 años, pero ha muerto con 40. Eso solo le ocurre a un ser humano. Ningún animal que se fracture una pierna sobrevive. Ninguno, en principio. Porque solo en los seres humanos, decía ella, y yo lo comparto, al herido no lo abandonamos. Cargamos con él, mientras podemos, ¿no? Y eso sí que es un rasgo absolutamente humano. Entonces, vamos a la cuestión. O sea, y arreglar una rotura es tecnología pura. Sí. ¿No? Tú que te dedicas a la sanidad es todo un montaje tecnológico para cuidar a la gente. Y basándose en hierbas naturales, pero luego, ¿verdad? Generando vacunas artificiales. Y eso es lo que al final. Claro que te basas en las hierbas de toda la vida que se basaba la gente, ¿no? Pero vamos, coger una hierba del campo y convertirla en instrumento curativo es tecnología pura, aunque lo hicieran los más antiguos de tu tierra, de una aldea gallega, hace siglos, ¿no? O de Madrid, ¿no? Era tecnología. Entonces, lo que vienen a decir los artículos, es decir, todo el monográfico, si el problema, claro que todo lo que tengamos que hacer ahora
vamos a tener que hacerlo con las tecnologías de las que ahora disponemos, que además han proporcionado medios muy interesantes a los seres humanos. Evidentemente, lo que resuelve los problemas humanos no es la tecnología, se resuelven con tecnología. Pero, por eso citaba a Margaret Mead, lo que lo resuelve es la voluntad de salvar al que se ha roto la pierna. Al final es un proyecto ético social. No es otra cosa, ¿no? De hecho, el último pequeño artículo que he compartido en Facebook, que he publicado yo, una revista, ¿no? Va en ese sentido. Ahora mismo no me acuerdo del título, pero es fácil recordarlo. Es en la línea de decir, no, mire usted, al final, aquí y ahora, es el título. Al final, lo que es importantísimo es aquí y ahora, ya cada uno donde está, en los ciclos que se mueve, potenciando, y además hay mucha gente haciendo cosas, ¿eh? No estamos solos. Es luchar porque ocurran cosas distintas y que ocurran cosas que solucionan problemas de una manera más solidaria, más basada en el apoyo mutuo y más basada en la dignidad de las personas humanas y en mejorar su calidad de vida, que por lo menos coja usted el índice de desarrollo humano, que desde luego la calidad de vida no es ni nivel de consumo ni Producto Interior Bruto. Esos son factores. Pero el índice de desarrollo humano, no hay ningún índice de cuánto consume usted, ni si posee televisor, me explico, esos medidores que hay, que no están mal, por otra parte. Pero el medidor de agua corriente sí, tener agua disponible sí es un medidor importante. Entonces, son la escolarización, la esperanza de vida, esos son los índices reales. Entonces, eso es lo que da calidad a la vida. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Que lo van a hacer? Pues como luego vamos a hablar un poco de las pensiones y otras cuestiones, dicen, pues no lo tengo claro. No tengo claro que sea eso realmente lo que mueve a la gente que tiene el poder. Porque, bueno, como comentaba con la digitalización y otras cuestiones, pues está claro que esa plutocracia vinculada a una meritocracia y a una tecnocracia han generado un grupúsculo, una burbuja de gente muy poderosa que pueden provocar, es lo que decía uno de los artículos, lo que pueden provocar es una feudalización digital, ¿no? Una cosa directa. Entonces, por eso los artículos son el mito del crecimiento verde y la salvación tecnológica, que no se lo crea usted, ¿no? Lo importante de la información es saber los datos, y últimamente he visto varios mensajes en Facebook diciendo a la gente, no, si tenemos que utilizar las redes, pero constantemente pendiente de que se diga la verdad, denunciar el que no la dice, exigir pruebas, etcétera, ¿no? Y luego texto digital, la democracia que está en peligro, las redes sociales que pueden provocar polarización. Algunos últimos artículos que he leído yo es que los estudios dicen que la gente no se cree que esas polarizaciones, campañas de difamación no tienen tanto impacto como la gente se cree. Pero bueno, entonces, bueno, es un libro interesante. Algunos de los artículos pueden interesar más que otros, obviamente. Sí. Pero al final, el libro total son 44 páginas. Sí, señor. Bien, pues le dejamos ahí a la gente que lo busque, que lo encuentre en internet. Es el número 42 del verano que estamos, del año 2021. Dossiers Economistas sin Fronteras. El título genérico de la revista es Sociedad Digital reconstruyendo expectativas, y vale la pena. Algunos artículos, como tú dices, pueden gustar más o menos, pero si hay tiempo para leer algo diferente, para informarnos y tener opinión sobre ciertas cosas más allá de los medios de comunicación estándar y habituales que suelen contarnos todos los días historias sobre estos asuntos, pues ir a informaciones más primarias puede ser, o yo creo que es interesante. Así que daros una vuelta por internet. Sociedad Digital reconstruyendo expectativas, el número 42 del verano del 2021 de Economistas sin Fronteras. Y dejamos este tema aquí, ¿te parece? Me parece. Acabas de decir de las pensiones que ahora, dentro de un rato, hora después, vamos a hablar. Pues podemos entrar ya. Tú me decías, cuando me mandabas un poco el sumario de lo que íbamos a tratar, me decías, es un tema
poco, ¿qué palabra utilizabas? Engorroso, difícil, Muy complicado. complicado, etcétera, etcétera. Muy complicado. Aquí en la radio ha habido ya diferentes programas. Yo diría que en la última semana, y estamos a miércoles, ha habido ya 3 programas dedicados a hablar de las pensiones. Es decir, han hablado compañeros, ha habido debates sobre el tema de las pensiones y han hablado de o los otros pensionistas jóvenes, es decir, las pensiones de la gente que no son los estándar, digamos, los pensionistas y jubilados, sino las pensiones que pueden llamarse contributivas por incapacidad, pensiones por orfandad, viudedad, etcétera, etcétera. Bien, pues no sé por dónde lo quieres enfocar tú. No, yo, es decir, mm, es un problema que hay que solucionar, ¿no? Sí, Y hay una están parte en del problema ello. que además no depende de España. Sí, En los préstamos que, vamos, en los fondos estos para recuperarnos, que es un chorro de millones, ¿verdad? La máquina de hacer dinero está disparada. Una de las condiciones que ponen es esa, la de garantizar que se retocan las pensiones, ¿no? Y que se retocan en el sentido, uno de los factores fundamentales al que dan mucha importancia es el famoso factor de la sostenibilidad. sostenibilidad. Sostenibilidad, claro. Mm. El factor de sostenibilidad es que es un factor decisivo y que una fórmula de cálculo que es complicada, en la cual entra la esperanza de vida cuando te jubilas. El factor general es una multiplicación del año de aplicación del factor de 2023 en adelante, la esperanza de vida calculada respecto a los 67 años predeterminados, porque esa esperanza de vida va modificándose. Es decir, una parte del problema de la esperanza de los fondos de pensiones es que uno de los factores fundamentales es el demográfico, ¿no? Y el factor demográfico, que yo sepa, hacer cálculos a más de 20 o 30 años es complicado. Es complicado. Dicen algunos. Porque puede intervenir un factor elemental que leía el otro día en un artículo, hablar de otras cosas, en eso que lees, yo leo de casi todo, ¿no? Entonces decía que ya había avisos de que la esperanza de vida en España dentro de 20 o 30 años iba a cambiar. Un poco más o 40 años. ¿En qué sentido Iba a cambia? cambiar fundamentalmente por el incremento brutal de la obesidad infantil. Es decir, iba a cambiar a mal, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Que se iba a morir antes. Sí, sí, sí. Porque, como tú sabes, predictores de esperanza de vida larga, también leía un artículo otro día, decía uno de los que está demostrado últimamente, años de escolarización. Cuanto más años estés escolarizado, la posibilidad de vivir más años crece. Al final dices tú, estos son datos científicos que el sentido común te lo dice, claro. Cuanta más formación tienes, más capacidad tienes de afrontar los problemas que te van surgiendo en la vida y por lo tanto llegar a viejo mayor, ¿no? Y hacer cosas más sensatas, ¿no? Entonces, y la otra parte, la salud física, la obesidad es un factor de riesgo. Es un factor de morbilidad importante, de enfermar. Claro. Sí. Y no te digo ya la obesidad mórbida. Sí. Pues allá, claro, eso bueno, es otro tema. Entonces, lo que vamos, la esperanza de vida, pues puede cambiar sustancialmente por una serie de factores. Factores, por ejemplo, esto es una barbaridad decirlo, pero es que ha sido real. Las pensiones han tenido un soplo de aire fresco gracias a la pandemia, en España en concreto. Y se han muerto muchos mayores que cobraban pensión. Claro, es decir, que puede ocurrir. Pero bueno, volvamos. Lo normal, todo indica que el crecimiento de la población se está frenando en todo el mundo y que posiblemente, en el caso de España, estamos por debajo de la tasa de reposición. Así vamos a tener que importar gente. No, el país posiblemente tenga que importar gente. Entonces, primera parte, lo de la esperanza de vida es un factor fundamental, demográfico, es complicado. Y después,
aquí en España tradicionalmente, y yo creo que es importante, y es un criterio de reparto, de solidaridad. Siempre ha existido el criterio de solidaridad intergeneracional. Sí. Siempre. Es decir, las personas que trabajan sostienen a las que no trabajan. Ahora las pensiones que estamos cobrando los que somos jubilados las están pagando los que están trabajando y las suyas las pagarán la generación siguiente. Es decir, y nosotros hemos pagado las pensiones de los que ya las han cobrado. Claro, que de alguna manera vas a otra. Tú recordarás que el sistema universal de pensiones me parece que es de los años 80, ¿eh? En este país. No me atrevo a confirmar. A ese nivel. No, yo recuerdo porque fue el momento que de pronto se reconoció pensiones a todo el que estaba trabajando con unos cálculos y tal, aunque no hubiera cotizado en su vida, porque en aquella época lo de las cotizaciones estas, es decir, bueno, yo no pagué impuestos hasta el año, me parece, 80, 82. Y yo me casé en el 75, estuve 8 años sin hacer, 7 años sin hacer declaración de impuestos todos los años, tú lo recordarás, ¿no? Como muchísima gente, sí, como prácticamente todo el mundo. Sí. Los impuestos eran todos indirectos. Sí. Y nada más, no había impuestos. El IRPF, el rendimiento personal, no existía. Entonces, y claro, los que trabajaban mantenían a los que no trabajaban. Mantenían en el sentido de mantener, cuidado, de aportar el dinero. Porque como bien sabes tú, cuando se habla de los que trabajan, estamos hablando de los que trabajan asalariadamente. Porque nunca se computó, en aquella época eran las que trabajaban no asalariadamente, que eran un pilar básico de la economía. El trabajo doméstico en la casa. Y pero eso no tenía contabilidad. En cualquier caso, siempre el salario, el dinero para pagar las transacciones y una serie de cuestiones, lo obtenían, la gente lo obtenía de los que tenían la nómina salarial. Eso es el sistema de reparto. Y por lo tanto, todos los menores de 16 años, te diría que incluso los de 18 años, son mantenidos, entre comillas, o sea, les atienden sus necesidades y sus gastos quienes están trabajando. Y todos los que se han jubilado los siguen manteniendo los que están trabajando. Y entre medias, los que no trabajan por factores variados, pues son mantenidos por los que trabajan. En el sentido del dinero, quiero decir, nada más. Ahí está. Entonces, ese ha sido el sistema siempre. Y claro, yo lo que mucho me temo es que este sistema pueda estar en quiebra. Y que empiecen a introducir unos factores que van a terminar, sobre todo, obsesionados con algo más parecido a ¿cómo te diría yo? Al sistema de capitalización. Lo que usted cobre va a depender de lo que haya trabajado. Y de lo que haya ganado durante su trabajo. Lo que haya cotizado, en resumidas cuentas. Lo que haya cotizado. De años de cotización y cantidad de cotización. Incluso está introduciendo una novedad, ya veremos si la introducen del todo, que en este momento sabes que una vez que has llegado a, me parece que el salario de 4.000 euros, 3.000 o 4.000 euros, todo lo que ganes por demás no repercute en tu jubilación. No tiene nada que ver con tu jubilación. Si tú ganas, tú no creo, yo tampoco, 12.000 euros al año, al mes. O si te ponen, como broma, los 70.000 euros por la defensa del español en Madrid, sí. Es un buen salario, 70.000 euros. Sí, el presidente del gobierno tiene 87.000, claro, que le ponen casa, y además casa en la Moncloa. Pero quiero decirte que no te van a pagar más que a mí, porque yo ya estoy en el techo. Y yo no he ganado ese dinero en mi vida. Pero ahora también existe eso, Félix. Ahora existe una pensión máxima de jubilación. Claro, existe eso ahora en estos momentos. Sí. Pero lo que pretende, hay un tope. Pero quieren subirlo. El tope. O sea que puede haber pensiones más altas todavía. Sí. He oído una de las cosas que están estudiando, ¿no? Para ajustarlo, porque la idea es avanzar más a un modelo de capitalización. Sí.
Entonces, lo que tú has trabajado es lo que vas a cobrar. Lo cual, claro, es una trampa saducea, sobre todo en un momento en que el paro juvenil es brutal. Porque, claro, dicen, ha trabajado 44 años, los que trabajan 44 años cotizados, no les va a pasar nada. 44 años cotizados, si la edad de jubilación la ponen en los 62, ¿no? O la pongan donde la pongan, donde dicen que podían poner, o cotizando ya. Ahora están en el Tienes que 67. ver, quieren ponerte a los 67. No, hasta los 65, 67. Ahora ya, Pero, ahora ya está en los 67 años a sí, partir pero de... con 62 ya puedes jubilarte sin un coste excesivo. Si con 62 te jubilas teniendo 44 años de cotización, creo que es uno de los datos que dan, puedes tener prácticamente la pensión, lo que te quitan es muy poquito. Bueno, eso Pero con 62 años quiere decir que has trabajado ininterrumpidamente desde los 18. Cosa que con las tasas de paro juvenil debe ser milagroso. Sí. Bueno, y las tasas de paro no juvenil. Entonces, por eso digo, parece que se acerca más a la capitalización. Va a cobrar usted conforme a lo que. Y por eso además le vamos a decir, trabaje más años. Trabaje más años para garantizar que capitaliza usted más capacidad de recibir una pensión. Yo sigo pensando que eso es complicado. Yo no estoy en contra. A mí sí me parece que hoy día, con la mejora de las condiciones de vida y de la salud, que el hecho de que te puedas, como decisión personal, ¿no? Que puedas trabajar hasta los 70 años, en algunos casos, incluso pensaría que había gente que había que animarla. ¿Sí? Si tú estás rindiendo 100%, eres buenísimo. En profesiones como la universidad, pongamos por caso, ¿no? Sí, ¿Por qué hay... se le tira a usted con 65 años? Mm. Si está en una etapa excelente, ¿por qué no sigue con unas condiciones? Entonces, yo no tendría, por ahí no tendría especial dificultad, siempre y cuando se matizara la obligatoriedad, ¿no? Porque, claro, si yo ya es que yo una serie de factores. Lo que sí me revienta es la idea esa constante de asociarlo a la capitalización. Porque de alguna manera recordaría a una cosa que los liberales radicales siempre han defendido, cada uno que se gestione su pensión. Lo que tiene que aprender la gente desde jovencito es a que la vida tiene límites y que llegará una edad en que esté enfermo o no pueda trabajar por edad, y entonces tendrá que haber ahorrado. O sea, enseñar a la gente a que sea hormigas y no ciudadanas. O sea, generar en la gente esa tensión. Lo cual, claro, como le decía yo a un colega conocido, neoliberal radical, le digo, pero eso poder hacerlo los que tienen un salario digno, no los que tienen un salario de mierda. O sea, si tú ganas 3.000 euros al mes o 2.500, pues me puedo plantear, diciendo yo meto 300 euros o busco una forma de ahorrar que me permita vivir. Incluso me compro un piso como ahorro y como capitalización. Y cuando llega a los 70 años, mi piso lo utilizo como una pensión extra, me explico. O sea, que eso se hace en claro. algunos casos. Vale. Sí. Pero no todo el mundo puede comprarse un piso. Y además sigue siendo el modelo de capitalización y yo sigo prefiriendo el modelo del apoyo mutuo, que es el que está en el reparto. Sí. Y yo creo que eso es lo que me sospecho que van a tirar. Porque además, una de las primeras crisis bancarias de los últimos tiempos provino de los fondos de pensiones de Estados Unidos, que quebraron. Y entonces gente que había metido todo su dinero para tener una pensión digna, se encontraron en la beneficencia. Es decir, si el Estado puede quebrar algún día, puede, porque los Estados quiebran también. No te quiero contar las entidades privadas si pueden quebrar o no quebrar. Claro que quiebran. Entonces te hacen un juego. Y en todo esto, claro, yo no tengo muy claro en estos momentos, obviamente la CGT ha hecho un comunicado demoledor en el sentido de que sí. lo pone todo este tema a parir, a decalentar un burro, o sea, y piensa que es una auténtica barbaridad. Yo creo que se pasan un poco del lenguaje, pero en el fondo tienen razón. ¿Sí? Es decir, no, y obviamente llaman, que eso sí me parece importante, llaman a la movilización y consideran, y eso me parece claro,
que Comisiones y UGT siguen siendo un ejemplo perfecto de un sindicalismo de negociación que no va a conseguir arrancar ningún beneficio. Entonces, que va a haber, no sé cómo se articulará, porque si los dos grandes sindicatos se coaligan con los agentes sociales, la COE y el PSOE-UP, que no parece, aunque Yolanda Díaz está insistiendo, pero insiste más en el tema de salario mínimo. La veo insistir más. El tema de las pensiones no veo que nadie le lleve en el gobierno especialmente la contra al ministro, ¿no? No sé si tú lo has visto en algún momento. No, no, porque ya han llegado a un acuerdo entre los sindicatos, comisiones UGT, el ministro, la COE, la CEPIME, que está claro que no hay oposición. Además, Unidas Podemos, concretamente Podemos, ha sacado en su Facebook una loa importante al acuerdo alcanzado, es decir, que no hay debate ni nadie, y él lleva la contraria a Escrivá. Por lo menos es lo que se ha traslucido y lo que hemos visto, ¿no? Así Y que, sobre todo eso es peligroso porque, aunque el Escrivá dice que solo faltan flecos, bueno, pero se le ha ido un poco el subconsciente y ya ha dicho por dónde va, ¿no? Claro, entonces yo me imagino que va a ser complicado y que lo que venga a continuación vaya a ser más negativo de los que nos creemos. Y sobre todo al final no aborde en serio un modelo de sociedad basado en el reparto, ¿vale? En la socialización de la riqueza al final. Es decir, porque claro, lo que sigue clamando al cielo es que en una sociedad en que la renta per cápita en este momento que estábamos en 22.000, 24.000 euros al año, ¿no? Aproximadamente, me parece, haya gente con pensiones de, ¿cuánto es? 6.000, 8.000 euros al año, no menos. No te lo puedo decir, Bueno, pero pero hay luego menos de 2 dígitos seguro. sí, 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 sí. Bueno, si sigues el cartel de Vox de los MENA famosos, ¿verdad? Sí, Hay pensiones de 500 euros no contributivas. sí, y de menos 500 aquí. euros, 12 meses, no sé si le dan 14 pagas, pues son 6.000 euros. Y con 500 euros al mes, hombre, sobrevivir quizá, vivir más complicado y vivir bien, muy difícil, en estándares Bien, actuales. bien. Yo creo que lo que has contado complementa lo que se ha ido diciendo aquí y lo que aún se puede seguir diciendo, y seguro seguiremos diciendo en la radio y contando. La gente seguirá hablando del tema de las pensiones según vaya pasando el tiempo, los días, y después, sobre todo después de verano, cuando se cierre ya esto que es un acuerdo, digamos, provisional entre gobierno, sindicatos y patronal, pues entonces podremos volver a hablar. Lo digo por el tiempo y porque Sí. queríamos aprovechar por lo menos los 3, 4 últimos minutos, no nos quedan más, Félix, para rectificar un poco alguna cosa que no quedó muy clara, que algún oyente nos hizo notar, referido a cuando hablábamos la semana pasada, creo recordar, sobre LGTBI, sobre transgénero y todo esto, y tú nombrabas a Irán y Sí. decías que, bueno, no, es que no recuerdo la frase Yo concreta, pero tampoco recuerdo, pero sí hice un comentario más bien positivo de Irán. O en el sentido de que también incluso en Irán se permitían cosas de este tipo y no era precisamente un país homologable desde el punto de vista democrático. Mi vale. información está basada en un amigo que ha ido 2 años allí, casado con una iraní, va todos los veranos y hablando con él, yo entendí mal o posiblemente, ¿verdad? Eso es una posibilidad real. Y entonces, a raíz de que tú, Manolo, me comentaste, no, Manolo, tu hijo, me comentasteis un poquitín que alguien había dicho algo, pero no me acuerdo qué, pues he mirado y efectivamente no, Irán lo que sí es el país en el que se operan todos los transexuales de la zona, porque tienen permitido realmente avanzado. Pero, y esto es muy importante, evidentemente, Irán, que eso sí, mi amigo siempre me ha dicho que es un estado dictatorial y autoritario, por lo menos, muy autoritario,
el tema de la homosexualidad es delito. Y hay un informe de Amnistía, lo he olvidado, datos iniciales, que como iniciales son eso, iniciales, pero Wikipedia sigue siendo fiable. Efectivamente han hecho entre 15.000 y 20.000 transexuales, se operan, pero se operan porque son enfermos. No tiene Sí, nada que ver con la ley del los género operan aquí. porque los consideran enfermos, Sí, claro, les consideran cambia, les una resuelve un problema de enfermedad. enfermedad, cosa que aquí no es el planteamiento, ¿de Mm. acuerdo? Y luego había un informe de una fundación, el que, claro, son fechas anteriores, del 79 al 90 del siglo pasado, pero a los homosexuales, a los que habían cometido delitos de sodomía o de relaciones homosexuales, se los ejecutaba. No había muchas bromas, es decir, pena de muerte. Quiere decir que Irán, si yo di a entender eso, es posible que lo diera a entender. Evidentemente me equivoqué. Y afortunadamente, eso es lo que lo comentaba, una cosa importante de las redes sociales es que estemos siempre atentos, yo lo digo constantemente, es decir, para la gente hay que corregirlo. Oye, esos datos que das no valen. Porque al final los datos son importantes. Y al final, las buenas razones, uno de los criterios que tienen que tener es que estén basadas en hechos, en datos bien comprobados, porque si no lo hacen. En ese sentido sí que es cierto que las redes sociales son interesantes. Y termino con ella, en un caso muy reciente, una revista internacional de ciencia muy importante publica un artículo diciendo que esto de que las vacunas curan no es cierto, con investigaciones y tal y cual, ¿no? Entonces, rápidamente, los científicos, eso es la comunidad científica, llaman a la revista y dicen, ¿ustedes de qué van? ¿Cómo han publicado eso? ¿Cómo una revista de prestigio publica un artículo de tan pésima calidad, más lo demuestra, como ese? Pues inmediatamente todo el comité ejecutivo de la revista, en los que dirigen eso, empezando por uno que es una eminencia mundial en su campo, en el campo del artículo, han dimitido. Pues dice, sí, es una porquería el artículo. Se nos ha colado, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Yo creo que es una labor que debemos ejercer todos en las redes sociales. No dedicar la mañana a vigilar quién dice las cosas correctas o no correctas, pero en cuanto alguien dice algo, buscar datos y decir, oye, esto no es así. Vale, puede haber confundido bueno, lo que dijiste con el hecho de que ahora vuelves a señalar de que en Irán se operan mucha gente. Puede ser eso lo que me indujo a horror. Sí, pero que se operan porque lo consideran una enfermedad y el tratamiento es una intervención quirúrgica. Bueno, en cualquier caso, LGTBI e Irán son incompatibles y además muy mucho, ¿no? Muy No, mucho, sí. En esto todo indica que muy mucho, ¿no? sí. Porque sí, evidentemente sigue habiendo condenas muy duras en Irán. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque se nos acabó el tiempo. Podríamos hablar de más cosas que están por ahí, pero nos llegará el tiempo otro día, ¿vale? Muy bien. Pues nada, que tengáis un buen día y que Igualmente, el calor no os apriete en exceso. ya nos ha apretado, ya nos ha apretado. Es lo suyo, ¿no? En verano pasa calor. Pasar calor, pero lo que pasa es que siempre te sorprende y siempre se habla del tiempo, pues cuando, en fin, es lo que toca. Menos mal Pero que no pasamos calor como en Canadá. bueno, pues lo dejamos aquí y ya veremos lo que se nos viene encima. Ya veremos. El cambio climático está ahí y estas cosas pueden suceder mucho más a menudo. Un abrazo, Félix, hasta la vista, que vaya Lo bien. mismo digo, un abrazo y que tengáis un buen día. Bueno, pues ya está, Félix. Bien, yo creo que esos tipos de rectificaciones vienen bien, ¿no? No, era necesario, sobre todo porque la persona que lo dijo, hombre, no está bien que Félix lo haya dejado así, quizás sea una confusión porque Félix es un señor que es profesor, que es doctor en filosofía, que tiene unos conocimientos, bla, 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 no es una cosa que se puede decir a la ligera y tal. Y aportó incluso unos artículos o unos reportajes del país de alguien que había tenido que salir de allí, que era imposible su vida en aquel país en esas condiciones por su condición sexual, ¿no? Bueno, pues ya está. Rectificar es bueno, pero todas las semanas
nos pasa con diferentes compañeros Sí, aquí. no, pero te digo yo, eso hay que reivindicarlo, porque además el artículo este que comentaba la cuestión científica, lo comentaba el que compartía ese artículo diciendo, mire, la fortaleza de la comunidad científica ejemplar es que eso lo hace constantemente. Luego hacen burradas, o sea, los científicos, entiéndeme, Son su muy burrada a suyos, veces, son muy suyos, ¿no? sí, pero la comunidad científica tiene ese mecanismo de constantemente decir, ¿en qué te basas? Sí, Demuéstralo, replícalo. Y si no lo replica, lo mismo que tú dices, no es replicado, es un procedimiento básico. Es decir, si yo demuestro que la aplicación de un programa en la enseñanza mejora el razonamiento de los niños, si ese mismo investigación no es realizada por otro equipo, no vale. Tiene que haber más que sí, hagan investigaciones parecidas y entonces si varias investigaciones realizadas por gente diferente en sitios diferentes dan resultados parecidos, es lo que se llaman los metaanálisis. sí. Podemos empezar a suponer que eso es cierto, que la hipótesis es una tesis. Y mientras tanto, sigamos investigando. A mí eso me parece una maravilla de la ciencia. He sido en ese sentido siempre un defensor radical de la actitud científica racional. Es lo único que nos salva. Bueno, en otros casos nos salvan otras cosas, pero no hablarte de eso que no quieres. Muy bien. Manolo, Pues lo dejamos aquí. un placer. ¿Cuándo te tomas vacaciones tú, criatura? Eh, yo tengo vacaciones permanentes, igual que tú, pero ¿cuándo se toma vacaciones el programa? El Sí, programa ¿verdad? creo que en agosto, no sé si la primera o la segunda semana o a mitad de primera, pero eso no tiene que ver para que tú o yo o las personas que hacemos este programa nos tomemos las vacaciones cuando nos plazca. Es Viene decir, bien para recordar a la gente que en este mundo nadie es imprescindible. por eso, es decir, que en el momento en que digamos, oye, hasta aquí ha llegado este y hasta septiembre o hasta mitad de septiembre o hasta tal día, no Yo volvemos. en principio voy a estar yendo y viniendo, pero el único viaje que tengo previsto es ir, vamos a ir a ver a mi hija que a Viena. Tiene una casa allí, agradable, y vamos a estar con ella 15 días. Y el resto, pues estoy por aquí. Bien, ¿Sabes? pues ya lo vamos, si tal, lo mejor es que lo vayamos hablando y sin ninguna preocupación y sin ninguna obligación, cada uno haremos lo que creamos conveniente durante lo que queda de, o Me que se parece bien. considera verano, julio, agosto, hasta mitad de septiembre. Lo que podamos lo hacemos, lo que no podamos no. Me Y parece bien. ¿te parece? Sí, sí. Pues sale. Bueno, Hasta la vista. chaval, pues un placer. Igualmente. Hasta luego.